Radio Escuadra y Compás. Mi nombre es Fabián González. Les extiendo un abrazo muy fraternal desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. ¿Sale bien? Muy bueno el programa de hoy. La verdad que excelente. Me alegro que puedan contar con la presencia de esta gran persona muy importante para la masonería argentina, el gran maestre, el señor Preglia. Así como, bueno, les envío un saludo, los felicito por el programa, excelente. Lo conocí gracias también a un amigo fraternal y mejor amigo de la infancia en Argentina, que me hizo conocer su programa, muy excelente. Y también base a eso he pasado esta radio, de lo que ustedes comentan una vez a la semana, con otros hermanos que tenemos acá de nuestra logia Huracán 401 de la Florida, en donde también les extendemos los saludos hacia ustedes. Les mando un abrazo muy fraternal otra vez y los felicito por el programa y excelente. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, este es el mensaje que recibíamos de Miami, seguramente nos sigue escuchando, así que le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Y el otro mensaje que recibimos de Capital Federal, de Alejandro, nos pedía que se hable, justamente aprovechándonos de que Nicolás Breglia es un hombre que conoce muchísimo de historia de las primeras logias en el Río de la Plata. Yo creo que antes querías completar algo de Perón. Sí, el tema Perón, cuando asume la presidencia, viene buscando justamente la unión nacional. Es lo que nosotros los masones decimos, incorpora el damero, es decir, reconoce las diferencias, viene a buscar la unión nacional y después la logia Unión Nacional Argentina logra el abrazo Perón-Balbín. Pero fue un abrazo realmente sincero y con la concepción que tenemos los masones, de no claudicar de su pasado, ratificarlo, ¿no? Y juntarse, que los dos ratifiquen su pasado, que se habían enfrentado tanto. Balbín estuvo preso. Estuvo preso, claro. Y todo lo demás. Ratifican sus convicciones y buscan la unión nacional. Y después cuando uno se sale un poco del sectarismo y empieza a rastrear, empieza a advertir que hay un montón de coincidencias. Sí, claro. La misma posición económica, la misma posición social, difieren a lo mejor en la parte de implementar la política. Pero en el caso, por ejemplo, de Perón, primero la mayoría de sus ministros fueron masones. Es el único presidente que tiene el gran maestre de la masonería argentina en su gabinete. ¿Quién fue? César de la Vega, que fue secretario del Menor y la Familia. Primero estuvo ahí y después lo mandó a la estratégica Embajada de Francia. Esto no es muy conocido. No es conocido. Y después acá hubo una reunión de la Confederación Masónica Interamericana, que es una asociación a nivel latinoamericano que reúne las grandes logias de México hasta la Argentina. Lo recibió él a todos los grandes maestres en una audiencia privada, y los que estuvieron presentes cuentan que dice que dio una conferencia sobre masonería que los dejó estupefactos a todos. Sabías más masonería que los grandes maestros. Sí, tipo muy culto, ¿no? Muy culto, muy preparado. Nosotros acá recordamos el Día del Masón la semana pasada, el programa pasado, recordamos para ejemplificar en alguien, en Voltaire, un hombre que tiene que ver mucho con el iluminismo que hablábamos recién, claro. Y hablábamos de la frase de Voltaire que es casi un símbolo de la tolerancia desde aquella época y hasta hoy, que es: no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero daría mi vida para que lo puedas seguir expresando. Yo creo que en Argentina tenemos que rescatar, me estaba acordando, de una frase que simboliza la tolerancia llevada al extremo en Argentina, no al extremo, llevada a la máxima posibilidad, porque nunca hay extremo en tolerancia, que es la frase: este viejo adversario viene a despedir un amigo. Cuando muere Perón. Exacto. Y Balbín va, y no es Balbín el que está hablando, es la mitad de la sociedad la que está hablando. Eso se rompe con el golpe militar. Y bueno, lamentablemente claro, esa política oscura, ¿no? De unión nacional se trunca un poco con el fallecimiento de Perón. Sí, claro. Y después con el golpe de Estado. Sí, claro, y aparte con los enfrentamientos dentro del peronismo que quedaron a la muerte de Perón, ¿no? Exacto. La semana pasada hablábamos un poco de Pitágoras y de su escuela iniciática. Sí, claro. Y hablamos también del espíritu agonal, de este enfrentamiento sin encono, de esta disputa de ideas, este debate de tipo, como decía Hegel, llevando una idea y otra, haciendo una síntesis, claro, sin necesidad de que uno esté confrontado con el otro, sino tratando de resumir lo mejor de los dos lados. Es muy complicado esto, ¿no? Porque la Revolución Francesa, donde
Después vamos a hablar de eso. Nosotros derivamos de la masonería inglesa, de la francesa, después vamos a hablar de eso. Pero en la época de la Revolución Francesa había masones de varios lugares y terminaron matándose unos a otros, ¿no? Y casi desaparece el Gran Oriente de Francia gracias a cosas que hizo el duque de Chartres, que ya no era más duque, pero bueno, es muy difícil llevar la tolerancia, sobre todo que es muy fácil ser tolerante con el que piensa igual que uno, no con el que piensa diferente. Por eso la riqueza de lo de Balbín y Perón era eso, ¿no? Que no pensaban igual. Pero además hay otro tema. Si bien es cierto que quedó trunco la Unidad Nacional, pero después en el 83 se formaron multipartidarias barriales, donde todas las fuerzas políticas convivieron, no hubo enfrentamientos ni nada, al contrario, se apoyaron unas con el otro, porque habíamos pasado justamente los oscuros años de la dictadura y de la represión, que fue una cosa espantosa, ¿no? Sí, claro. En la sociedad argentina. Y esas confrontaciones han pasado muchas veces en la historia, no solamente, como estabas contando Roberto, en la época del iluminismo francés, sino también hoy en día en Medio Oriente, entre Israel y Palestina. También. Es un lugar de odios crecientes que ya no importa cuál es la causa, quien tiró la primera piedra. Claro. En Argentina, que estamos en estos días que se habla de la grieta, ¿cómo ve la masonería estas confrontaciones? Yo conozco gente de amigos que se han peleado por esto. Claro, yo les digo una cosa. Como yo vengo de experiencias muy duras, que fue en lo de la década del 70, que ahí sí había una grieta durísima, donde unos se enfrentaban e inclusive hasta daban la vida, la grieta que aparece ahora, me parece, la minimizo totalmente. Un juego de chicos al lado de aquello. Es un juego de chicos al lado de aquello. Acá nos podemos sentar en una mesa y si empezamos a escarbar y salimos un poco del sectarismo, porque cada uno de nosotros piensa que su verdad es absoluta, que no hay otra. Si uno ve, por ejemplo, los programas de televisión de debate, nadie escucha al otro. No. Se están gritando lo que piensan al otro. Ahora, si uno se sienta y empieza a analizar y baja los decibeles, empieza a darse cuenta que no hay tantas diferencias, que es muy factible lograr que cada uno ratifique su convicción y buscar puntos de coincidencia para salir para el futuro. Yo grieta no veo, realmente. Lo que sí veo es que hay diferencias políticas. La grieta actual sería una novela mediática, mediática respecto a lo que yo viví, a lo que fue antes. Pero además yo también viví la grieta del 55. Claro. Pero fue peor que esto todavía, porque se dividían las familias. Se metía gente presa. Pero era una cosa terrible. Yo he vivido familias divididas, hermanos que no se hablaron nunca más, hasta después de pasar un montón de tiempo. Además fue mucho más serio porque hubo fusilamiento, gente presa antes y después del golpe. Pero fue una cosa terrible, ¿no? Esta grieta es un poco hija de aquellas grietas, nada más que moderada, muy en términos democráticos, moderada. Bueno. Fue muy demoradas en términos democráticos, que yo pienso que se puede superar tranquilamente. Nos preguntaba Alejandro, quería que hable nuestro invitado, que es el que sabe de las logias en la época de la independencia, la responsabilidad o no que tuvo la masonería en los procesos independentistas en Argentina y en toda América, ¿no? Sí, fue fundamental. Esa lucha por la democratización entra en el ícono del absolutismo y de la discriminación de la vieja Europa, que fue España. Ahí se produce una verdadera guerra civil dentro de España, se traslada a América y la consecuencia acá es la independencia americana. Las primeras logias que se instalan acá en el Río de la Plata, hay una que tiene un nombre muy sugestivo, que es la Logia Independencia, que se llamó la Logia de los Franceses, y que es la que aparece en el año 1795, y es la logia en la que se afilia Belgrano y Castelli. Y son las que empiezan a trabajar. Después aparece otra logia que con carta constitutiva de la Gran Logia de Maryland, que es la de San Juan de Jerusalén para esta parte de América, y ahí aparece un dato que es interesantísimo. Aparecen logias norteamericanas, o digamos, apoyadas en grandes logias norteamericanas, que proponen la República Federal. Y hay un montón de logias. Después están las logias de inspiración francesa que plantean la República Jacobina, que eran los unitarios, y los federales tenían una orientación más de masonería norteamericana. O sea que no había una sola
orientación masónica. No, había varias escuelas. Y ni siquiera había un Gran Oriente todavía, hasta el año 57. Claro, 57 no había. Claro. Ahora, lo notable es que cuando se conforma la Gran Logia en Inglaterra, ¿no?, se forman 3 grandes logias. Una es la Gran Logia de Inglaterra, que es protestante, ¿no? Después se forma la Gran Logia de Escocia, católica, son monárquicas, y la Gran Logia de Irlanda, que es católica. Las que empiezan a crecer es la Gran Logia de Inglaterra y la Gran Logia de Escocia. Rivalizan por el trono, hay un enfrentamiento muy grande, son derrotadas los escocistas y de ahí se trasladan a Francia. Exactamente. Y ahí empiezan a formar lo que es la masonería francesa, lo que nosotros denominaríamos la tendencia latina de la masonería. Nosotros tenemos 2 grandes masonerías a nivel mundial. Una es la tendencia sajona, que es monárquica constitucional, y otra es la latina, que se transforma en republicana, laica, democrática y profundamente social. Y descendemos de ahí nosotros. De esa masonería es la que vamos a descender y es la que va a tener una influencia decisiva en todo el proceso emancipador, no la inglesa, como se cree. Sí, se vincula habitualmente, es un discurso muy de la derecha, de la extrema derecha argentina, ¿no? Hablar de masonería con Inglaterra, claro, ver el tentáculo de la corona inglesa llegando a través de la masonería. Claro. Evidentemente hay, en la Argentina hay un capítulo inglés, creo, funcionando, Sí, hay algún un tipo de distrito, vinculación. hay un distrito inglés, pero ellos responden a Inglaterra, nosotros le dimos la posibilidad de que trabajen acá, pero nada más. Ahora, la influencia de la masonería ha sido la influencia latina, la influencia francesa. Se ve, por ejemplo, en la Logia Independencia. Después vuelve a aparecer la Logia Independencia en las invasiones inglesas. Claro. Y vuelve a aparecer nuevamente, ya presidida por Julián Álvarez, en el año 1810. La que se muestra a la sociedad es la que se llama la Sociedad de los Siete. Es la que logra la destitución del virrey el 22 de julio, el 22 de mayo, lo destituyen, y después logran lo que nosotros conocemos con la primera junta, que fue la segunda. Porque los absolutistas se rearman y nombran una primera junta el 24 de mayo. Con Cisneros. Con Cisneros. Claro. Entonces, la logia se reúne en la casa de don Nicolás Rodríguez Peña y inmediatamente deciden destituirla. Entonces lo comisionan a Saavedra y a Castelli para que le pidan la renuncia al virrey. El virrey no quiere renunciar, hay movimientos de tropas. Las tropas, hay un cuerpo que es el de Patricio, que es el de mayor capacidad de fuego, que desplaza sus baterías, y a punta de pistola prácticamente lo obligan al virrey a renunciar. Y ahí nomás Beruti, a mano alzada, pone los nombres de la nueva junta. Que ya estaban pactados de antemano. Ya estaba pactado. Claro. El único que no era masón ahí era Ascuénaga, el resto son todos masones. De los 9, 8 eran masones. 8 eran masones, pero con una característica. No sabían si iban a aprobar esa junta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desplazan a dos hermanos que los denominaban los fusileros de Chispa, sí, claro, que eran French y Beruti, sí. que en realidad parecen como que repartieron escarapelas, y no es así. Ellos son la fuerza de choque que está en la plaza, no dejan entrar a los que están en contra de la Junta. Y una especie de piqueteros históricos. Históricos, exactamente. Eran sindicalistas. Eran sindicalistas duros. Sí. Ahora, y convienen con los que iban a jurar que si Belgrano exhibía un pañuelo y lo movía, era señal de que no había sido aprobada la Junta, y entonces entraban a degüello. Claro. Entonces, con esa presión se designó la Junta, que fue realmente revolucionaria, porque tenía un fin independentista.